Saludos amigos que nos ven en todo el territorio nacional a través de las frecuencias de Canal 13, sus repetidoras 8 y 10, a través de su página sinar.go.cr para el mundo. Estamos en el Club Unión, estamos como lo hacemos cada fin de mes, abriendo un espacio para hablar de democracia, procurando fortalecerla, tratando de buscar caminos, soluciones y esperanzas para un país que tanto la necesita. Pero es indiscutible que el problema de lo que hoy se vive en la Asamblea Legislativa nos tiene tremendamente preocupados. Decía don Alberto Cañas en algún momento que se le metió la gradería de sol a la Asamblea Legislativa, a lo mejor. Lo que yo sí puedo recordar como periodista, y en aquel entonces me acompañaba don Arturo Kovac, conocido de muchos, fue que la última vez que yo escuché un debate que simple y llanamente nos dejó a todos sin hablar, fue entre dos grandes diputados que hoy tengo aquí presente también junto a otro gran diputado. Ese debate fue entre don Rolando Laclé, a quien le doy la bienvenida, y don José Miguel Corrales. Fue lo último que yo escuché, pero también conozco de buena mano la fuerza y tenacidad con la que se debatía don Humberto Vargas Carúnez. Don Humberto, gracias por estar acá. Gracias a usted. Y entonces, el productor, don David Zúñiga y yo decidimos que era hora de traer a estos gallos, estos que le daban un entorno tan distinto a la Asamblea Legislativa, para preguntarnos por qué la Asamblea Legislativa cada vez va cayendo más y más. Y ya prácticamente pensar o que alguien piense en ir a la Asamblea Legislativa hasta le asusta. Nos tomamos unos minutos para contextualizar. Si me permiten, vamos a iniciar con don Rolando Laclé, y para que nos explique en unos minutitos qué siente usted, por qué usted estuvo 4 veces ahí, qué está pasando, por amor de Dios. Que la calidad de los diputados ha disminuido sustancialmente, ¿verdad? Mire, yo recuerdo mi primera diputación en el año 70. ¿Usted sabe quiénes eran mis compañeros? Entre otros, Daniel Oduber, Luis Alberto Monge, don Manuel Mora. Para citarle solo 3, podría citarle después una enorme cantidad de gente que llegó a posiciones muy importantes. Ahora eso no sucede. ¿Cuál es el origen de eso? Bueno, es un tema difícil de poder determinar una sola causa. Yo creo que hay varias causas, ¿verdad? Yo estoy convencido que una de las causas fue esa cosa que llamaron la democratización de la elección de los diputados, que nunca fue democratización, ni mucho menos. Lo que hizo fue permitir que una serie de gentes que son caciques en determinados territorios, con la ayuda de fuerzas externas, con dineros provenientes a veces de dudosa procedencia, se metieran en las asambleas de los partidos y al final controlaran eso y sacaran a electos diputados gente que no tenía ni la capacidad ni la visión, ¿verdad?, para ser diputado. Yo creo que ahí hubo un factor. Creo que otro factor que ha habido es que los partidos políticos han venido en decadencia en el país ante la imagen de la gente y ante la realidad. Los partidos ya no se preocupan como se preocupaban antes por tener planteamientos, una ideología, un pensamiento, un propósito. Y la tercera es parte del desprestigio de la clase política. Conforme han ido desprestigiando la clase política, los medios de comunicación fundamentalmente, algunos medios de comunicación en forma especial, pues también la gente ha ido retirándose de la política. Entonces a usted le cuesta ahora encontrar, como usted mismo mencionó al principio, quién quiere ser diputado. En 1970, cuando yo fui diputado la primera vez, además de que estaba desesperado por ser diputado, ¿verdad?, era un honor ser diputado. Y yo aprendí en la Asamblea Legislativa muchísimo, de lo que fue después mi vida política, ya terminada, por cierto, porque ya yo estoy retirado de esa actividad. Pero ahora la cosa es muy diferente. Yo fui diputado la última vez en el gobierno de don Abel Pacheco y puedo decirle que la diferencia que existía entre la Asamblea de 1970 y la última que me tocó participar era terriblemente significativa. Don José Miguel. Para mí fundamentalmente es que la democracia representativa está agotada. Se agotó.
Y se tiene que pensar en nuevas formas. Por eso es que la reforma del artículo 9 de nuestra Constitución y el 105, en relación con el 105, es tan importante para nuestro país, porque nuestro país tiene la estructura jurídica necesaria como para iniciar una nueva etapa de la democracia. Es la democracia participativa. Recuerde que el 9 le dice, además de popular, representativa, etcétera, es participativa, que es lo que le permite al pueblo directamente en un momento determinado, por medio del referéndum, hacer leyes. Esa nueva democracia participativa implica, lo que decía ahora don Rolando, implica un cambio en los partidos políticos. Los partidos también están totalmente agotados. Entonces, el primer cuestionamiento en mi concepto que tenemos que hacernos es, ¿sirven los antiguos partidos políticos para la democracia participativa o tiene que haber un nuevo concepto de partido político o eliminamos a los partidos políticos como el medio para escoger los representantes que mañana van a administrar el país? ¿Cuál es este nuevo sistema? Eso nos induce a nosotros a presentar un proyecto de ley para que se conociera por medio de referéndum a efecto de que se corrigieran estas falencias que estoy señalando. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo de Elecciones? Dice, eso es inconstitucional, yo no lo puedo aprobar. Digo, pero señor, primero, usted no tiene facultades para decir si es inconstitucional o no. El que tiene que decir eso es la Sala Constitucional. Si usted no está de acuerdo, presente mañana una acción de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó eventualmente el pueblo. Segundo, se trata de un proyecto de ley. Usted puede declarar la inconstitucionalidad si hay una ley aprobada, pero a estos señores se les ocurrió que no, que aquí el pueblo no tiene ninguna participación, no teniendo ellos facultades para eso. Entonces, tenemos que el Tribunal Supremo de Elecciones en este país es una palanca para la modernización de nuestro sistema. Y por supuesto que comparto totalmente con don Rolando de que la Asamblea es una tragedia. Ahora los señores diputados ni siquiera son los que legislan, son los asesores. Le dice usted a un diputado, mire, tal cosa, y dice, déjeme consultarle al asesor. ¿Y después cómo es eso? El asesor es para que lo guíe a usted técnicamente y usted político toma la determinación de si sí o no. Es muy posible que le hayan quitado méritos a la gente, al doctor Calderón Guardia, con respecto a las garantías sociales. Se dice que es don Manuel Mora, se dice que es el Monseñor Sanabria. Es cierto, Manuel y Monseñor Sanabria estuvieron muy de lleno en esa lucha. Pero el doctor Calderón Guardia es el que tiene el poder político y es el que dice si va o no va. Y el doctor dice va. Le quieren quitar el mérito a José Figueres del ejército. Pues dice que es don Edgar Cardona, lo cual es cierto. Él presenta la moción en la Junta Fundadora para eliminar el ejército, eso es cierto. Pero también es cierto que el que tiene el poder político se llama José Figueres. Y José Figueres dice no va, no va, pero él dice sí va. Bueno, pero estamos hablando de otro gran tema, de poder político. Se están abriendo un poquito los naipes para tratar de conversar sobre el tema, don Humberto. Su posición. Vea, lo que a mí me parece que no se puede juzgar a la Asamblea Legislativa como un ente independiente de lo que ocurre en general en la sociedad costarricense y en el elemento fundamental de cualquier sociedad, que es su actividad política. Es decir, cualquier Estado camina con rumbos que le fijan la actividad política. Y los que piensan renunciar en la política es dejar a los países sin rumbo, ¿verdad? Esto a mí me parece que es muy importante, pero juzgando hay una... evidentemente la política en Costa Rica ha ido en un proceso de degeneración paulatino, ¿verdad? Que a mí me parece que toca distintas esferas, la política, la económica, la moral, etcétera, pero eso ha ido cambiando, porque incluso yo quiero recordar ahora, nada más que para decirlo, yo tuve un adversario muy importante en la Asamblea Legislativa, que fue don Fernando Bolio Jiménez, porque yo soy comunista y él era uno de los más acreditados anticomunistas de este país. Sin embargo, yo le digo, aprendimos a respetarnos y yo guardo con mucho respeto la memoria, aunque alguna vez incluso nos tratamos groseramente, ¿verdad?
pero digamos, era un nivel de una persona que tiene opinión política. Lo que hay es una carencia de opinión política, y entonces la Asamblea Legislativa, lo mismo el poder, se ha robotizado. Yo alguna vez dije que en la Asamblea Legislativa se manejan como se manejan los equipos de béisbol, a base de señas, ¿verdad? Entonces hacen así y se levantan, hacen así y se sientan. En mi opinión, es un gran problema vinculado a la corrupción. A mí me parece que la corrupción ha ganado un papel tan importante para la vida política que yo creo que ya, si hacemos el análisis actual, son inseparables. Y hay un caudillismo muy nefasto en el único partido burgués grande que queda vivo, que es el caudillismo de los Arias. Es un poder tremendamente negativo. Y yo quiero decir que cuando me refiero a eso, me refiero a que una serie de disposiciones han convertido a Costa Rica en una especie de cárcel jurídica. Los 3 PAES, el de la época de don Luis Alberto Monge el primero, de Oscar Arias el segundo, y de Figueres, que ahora pretende ser candidato, pero que nos ofreció, o le ofreció al pueblo un PAE a la tica y le dio un PAE a la gringa. Y esto lo sumamos con el Tratado de Libre Comercio, es una especie de cárcel. Hay que romper. Ningún país del mundo puede tener política sin independencia. La independencia plena. No estoy hablando yo de las zonadas y cosas, estoy hablando de la independencia como capacidad plena para tomar decisiones. Y yo agrego una cosa, esas decisiones pueden ser equivocadas, pero deben corresponder a una sociedad para que el pueblo la acepte o se oponga. Y que tome las decisiones. Pero que haya decisión. Claro. Resumo rápidamente, tengo que ir a corte comercial para entrar. Se habló un poquitito de que entramos en una era de las más llamadas democratizaciones. Se abrió demasiado el espectro, decía don Rolando, y se metió Raimundo Medio Mundo en la Asamblea Legislativa. Pero además se dejó de pensar. Esto me pareció muy interesante. Los partidos pareciera que perdieron su norte ideológico, su pensamiento, su profundización, decía don Rolando. Y obviamente vino el desprestigio de la clase política a través de medios de comunicación más incisivos. Se agotó el sistema democrático, abre la gran pregunta, don José Miguel, se agotaron los partidos políticos. Hablamos de proyectos de ley y sala cuarta. Ahora, ¿cómo se maneja la Asamblea Legislativa con una sala cuarta a que hay que consultarle todo? A pesar de que un proyecto haya sido aprobado por mayoría, hay que consultarlo. Y hasta ahí puede llegar la potestad de legislar que reside en el pueblo y se delega a la Asamblea Legislativa, hasta ahí podría llegar. Y decía que los rumbos de la actividad política, decía don Humberto, no son claros. Voy a un corte comercial, regresamos y con este panorama empezamos a profundizar en qué pasa con la Asamblea Legislativa. Ya venimos. Retornamos con el programa de esta semana, estamos en el Club Unión, estamos en Diálogos por la Democracia y estamos preguntándonos qué pasa con la Asamblea Legislativa. Ahora en el corte comercial conversaban don José Miguel Corrales, don Rolando Laclé y don Humberto sobre la conformación que era antes en la Asamblea Legislativa, que no era tanta gente, ¿verdad? Ahora no sé si eran tantas comisiones tampoco, si era tanto enredo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo era otrora el tema? ¿Y por qué creen ahora ustedes que ya ni siquiera cabe la gente ahí, verdad? ¿Cómo era en aquel entonces? Bueno, como decía Humberto en la conversación que tuvimos en el corte, cuando yo fui diputado de la Universidad en el 70, cada 3 diputados teníamos un asesor y una secretaria. La Asamblea no tenía en aquel tiempo, calculo que tal vez en total unos 100 funcionarios, si acaso, ¿verdad? Tal vez menos.
Entonces había una participación de los diputados mucho más intensa que la que hay ahora. También hace un rato comentaba aquí también don José Miguel Corrales una cosa que es cierta, ya los diputados no legislan, ya los diputados no son quienes llevan la iniciativa de las leyes, ahora son los asesores. Entonces usted, por ejemplo, ve que aprueban una ley y los medios le consultan al diputado qué piensa de la ley y dice, bueno, es que esa ley la hicieron los asesores. Entonces yo voy a hablar con mi asesor para que me diga por qué fue que hicieron esa ley. Entonces, aquí hay una crisis política en este país. Es decir, la conducción política del país ha entrado en crisis. Eso se refleja en la Asamblea Legislativa. Los diputados ya no legislan. ¿Por qué? Bueno, porque el Poder Ejecutivo tampoco dirige. Entonces hemos caído en un problema muy serio, que es una falta de liderazgo, que está íntimamente relacionada, según me parece a mí, porque hay una falta de ideas en el país. El país se ha ido quedando sin ideas. Entonces ya los partidos políticos son, como una vez dijo un expresidente, más una maquinaria electoral que un partido político. Eso lo dijo don Daniel Ober hace muchos años. Y esa es la crisis que tenemos ahora. Entonces, hace rato que usted no ve en este país grandes reformas, usted no ve en este país grandes decisiones. Los gobiernos se dedican a administrar el país, ¿verdad? Y cuando dejan un superávit fiscal, la gente dice, fue un buen gobierno porque dejó plata, sin tomar en consideración si esa plata era más necesaria haciendo obras que guardándola en el Ministerio de Hacienda. Pero esa es la gran cosa. Si hay un déficit, la gente dice, el gobierno es muy malo. Claro que el déficit es muy malo, pero bueno, hay que ver también por qué se origina. La gran discusión que hoy hay en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, en todo el mundo, es, bueno, ¿debe el Estado gastar o no debe el Estado gastar? Y es un tema que aquí nadie discute. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una crisis económica, por ejemplo, como la que vive en los Estados Unidos en este momento, la que vive Europa, si el gobierno no gasta, no hay consumo. No dinamiza la economía. Porque la empresa privada tampoco funciona si el gobierno no participa de eso. Pero todas esas discusiones importantes, aquí en este país hace rato que no se ven. Los partidos políticos no les interesan, los diputados nunca discuten nada. Estamos ahí enfrascados en unas luchas más que todo de carácter secundario, ¿verdad? Aquí el gran tema es el tema fiscal. Aquí todo el mundo lo que habla es del tema fiscal. Ya nadie se volvió a preocupar de los problemas sociales del país, ¿verdad? Es un país que hace rato tiene un porcentaje de gente en condiciones infrahumanas que no mejora y nadie se cuestiona por qué es que no se mejora. Ronaldo, a mí me asusta pensar, y yo no sé qué opina don José Miguel y don Humberto, de que la Asamblea Legislativa al final es como la gran acusetas. Me van a excusar si estoy usando mal el término, pero como la gran acusetas. O sea, los diputados de un bando están esperando a ver, rebuscando qué es lo que tienen los otros para ver de qué los acusan. Y los del otro viendo a ver qué los acusan. Porque están más preocupados por la foto en el periódico, por la cámara, que por lo que realmente se está haciendo. No quiero generalizar, pero a veces siento que por ahí anda la cosa. Muy bien. Me parece a mí que deberíamos de interrogarnos, después del fin de la Guerra Fría, empezó a ponerse en el mundo de moda de que las ideologías se habían muerto. No existen ideologías. Aquí solamente hay una ideología. Punto. Entonces, es lo que dice don Rolando con toda razón. Los partidos dejaron de pensar, aquí no hay discusión de qué modelo de Estado queremos, un Estado interventor muy fuerte, un Estado medio interventor o un Estado del todo no interventor. Bueno, si es interventor, ¿cuáles son las cosas que deben estar en manos del Estado? ¿Será la salud? ¿Será la educación? ¿Qué otras cosas más son importantes para el desarrollo de un país y para el bienestar de sus ciudadanos? Entonces, al dejarse los partidos de decirle, no, ahora no piensen nada, simplemente vea los problemas fiscales, que es aquí lo único que nos interesa, y la mundialización del comercio, porque aquí no puede haber barreras. Yo necesito seguir vendiendo a como haya lugar, número uno. Número dos, debemos de preguntarnos qué es lo que hace un diputado. Un diputado constitucionalmente hace dos cosas. Uno, las leyes, reformarlas, derogarlas, etcétera. Dos, el control político, que conforme avanza el tiempo, el control político tiene más trascendencia. Y tres, la representación, que no es constitucional ni es reglamentaria, pero que existe.
Cuando usted va a tocar puertas y decirle, mire, ayúdeme, etcétera, le dice, mire, ¿ustedes qué va? Dice, cada 4 años vienen a pedirnos el voto y después se desaparecen. Nunca más vuelven a aparecer. El pueblo necesita un representante para que a su nombre defienda sus intereses. Entonces, bueno, que necesitan arreglar la calle. ¿Por qué? Porque el ministro que lo unge el presidente de la República nunca fue a tocar las puertas y entonces ellos no les dan audiencia para que por favor les ayuden. Es el diputado. Entonces el diputado es el que tiene que cargar con eso también. Aquí tenemos 3 diputados, bueno, 2 que fuimos en un momento determinado de gobierno, don Humberto que no fue de gobierno y posiblemente no le tocaban esos problemas, pero don Rolando y yo sí. Nos decían, mire, que la calle no se puede transitar, que la escuela se está cayendo, etcétera. Entonces, esa labor se tiene que también complementar. Veamos con esas 3 labores cómo se desempeñan los actuales diputados. ¿Están cumpliendo o no están cumpliendo? Entonces... Bueno, pero también tendríamos que aclarar un término que usted puso en la mesa y que me parece interesantísimo, que es por el fondo control político. O sea, ¿qué es un verdadero control político? Sí. Es andar revolcando en los demás compañeros que tienes, que no tienes y, mire, y eso es, ¿qué es al final? Gracias, o sea, hoy gracias a la prensa. Digo que ahora no hay que hacerlo mucho porque la prensa te atomiza lo que sea. Mire, en momento, pero la prensa cumple una misión importantísima con divulgar este tipo de problemas. Pero también la Asamblea Legislativa tiene esa función, que la confunden muchas veces con la función jurisdiccional. Te dicen, no se meta, si eso está en los tribunales de justicia. Por ejemplo, a propósito de lo que ocurre con... La trocha. A propósito de lo que ocurre con la trocha, dice, mira, eso está en el Ministerio Público. No, una cosa es el Ministerio Público y otra cosa es el control político. Son cosas totalmente distintas. Cuando en este proyecto de ley que le mandé al Tribunal Supremo de Elecciones para ser conocido por referéndum, le pusimos el referéndum revocatorio de poder. Bueno, si yo lo nombro a usted por medio del voto, ¿cómo por medio del voto yo no lo puedo quitar? Bueno, eso tiene toda la lógica. O sea, como lo hago, Okay, lo deshago. Lo deshago, pero entonces el tribunal le dice, no, señor, es que llamaron de pavas, porque llamaron de pavas y decirle, Dios libre, detenga eso como ya lugares, ese hombre está loco. Entonces, el control político, que es parte de este revocatorio de poder, no se lo permiten. Entonces, la corrupción que señala usted tiene toda la razón, eso es una realidad. Y la democracia no tiene sistemas en estos momentos para defenderse de un mal gobernante. ¿Cuál sería? ¿El golpe de Estado? Entonces el Estado de Derecho te está dando la solución de fuerza, que es el golpe de Estado. Sí, que don Beto Caña lo dijo aquí también un día, que no quedaba más que un gobierno de facto ya, o sea, que ni bajando a Abraham Lincoln, pero no, Dios guarde, pero dijo, ni bajando a Abraham Lincoln. Pero eso es otra cosa, termina la guerra. Francia, Primera República, Segunda República, Tercera República, etcétera, Sexta República. Francia dice, esto no puede continuar. Entonces, el Congreso se reúne y le da facultades omnímodas a De Gaulle. Le da 4 años facultades omnímodas. Y empieza Francia a recuperarse. Una segunda oportunidad, 8 años, una tercera oportunidad. Un día de tanto le dicen, De Gaulle, usted se equivocó. Bueno, ahí les queda, yo ya no soy necesario. Hay circunstancias que se tiene que darle a una persona, a un grupo de personas, facultades omnímodas para que enderece el barco, porque Sí, si no nos hundimos. Don Humberto, usted dijo que ya no había rumbo en la actividad política. Sí, ve, yo le voy a decir para resumir, ahora que decía De Gaulle, en el libro Los líderes de Nixon, copia una frase que dice que le dijo De Gaulle: hay quienes participan en la política para hacer algo y hay quienes participan para ser alguien. Y en Costa Rica, hoy la mayoría de los políticos lo que quieren es ser alguien. No les importa si lo hacen bien o mal. Y mucha gente es candidato a la presidencia no para dirigir bien un país, dirigir un pueblo, sino para ser expresidente de la República. Esta liviandad del pensamiento obviamente tiene un contenido moral terrible, ¿verdad? Es decir, es una inmoralidad política. Meterse en la política sin ideas, sin deseos de hacer cosas nuevas, o lo que es peor, hacer política para servir a intereses ajenos al país. José Miguel y yo fuimos diputados en el gobierno de Oscar Arias. Convenio atunero. Y nos inauguraron con el convenio atunero, que era entregar
regalar lo todas que las es, transnacionales de la pesca. que es la riqueza potencial más grande posiblemente de este país, ¿verdad? Entonces, usted recuerda, ¿verdad?, que se unimos tantas fuerzas ahí, Luis Fishman, que era de la unidad, José Miguel, yo y otros, ¿verdad? Pero vea usted qué manera de inaugurar un gobierno. Y por otro lado, yo digo, bueno, ¿cómo los gobernantes y la Asamblea Legislativa no puede percatarse de que hay en este país una crisis en el campo de la producción agrícola? Que tenemos que comprar los alimentos en el exterior y los campesinos, los hijos de los campesinos y de los que fueron peones son los que están en los tugurios alrededor de las ciudades. Y como decía don Rolando, con graves problemas en este momento. Por supuesto, terribles, inhumanos. Yo cuando pienso en la posibilidad de una niña que a los 10, 11 años se prostituye para poder comer, o un niño que busca una droga para quitarse el hambre, esto es una crisis humanitaria que vive un sector de la población que a los políticos no le importa, por lo menos a los políticos de estos grandes partidos jamás tendrán la sensibilidad para sentir como suyos estos problemas. Eso es lo que yo llamo la corrupción política, ¿verdad? Y hacen mucha propaganda. Yo pongo el ejemplo de los hermanos Arias. ¿Cuáles son las ideas de los Arias? ¿Qué es lo que proponen? Eliminar el Consejo Nacional de Producción. Usted recuerda, el Consejo Nacional de Producción tenía una institución fabulosa, que eran los precios de sustentación. Entonces, los campesinos sembraban arroz o frijoles a sabiendas de que el precio nunca sería inferior al precio de sustentación fijado por el Consejo Nacional de Producción, y que además le iban a comprar la totalidad de lo que produjeran. Para ahí tenían unos hilos, ahora andan buscando a ver quién compra los hilos, ya rumbrados. Todo este país, por la vía del neoliberalismo, y el neoliberalismo, me parece que a veces nos equivocamos cuando lo vemos solo como una concepción económica. El neoliberalismo tiene una concepción o una consecuencia espiritual tal vez más importante. El neoliberalismo es lo que estimula el afán de ganancias, venga como venga, venga de donde venga. No es cierto, cuánta gente está embarcada en negocios sucios. Eso de que hablamos en La Trocha, mire, si aquí se hace una auditoría de toda la construcción de infraestructura en los últimos años, verá que lo que se hizo en La Trocha se ha hecho siempre, en todas. Una frase que ustedes dijeron: el presidente gobierna, los ministros administran. Don Ronaldo, usted fue ministro de la presidencia también. Usted la sintió, usted sintió ahí, ¿verdad? Y don José Miguel decía que a lo mejor ya el sistema democrático representativo está agotado. Está agotado, ¿verdad? O sea que ahí, sí, no el sistema democrático como tal, el representativo. Es el sistema político. Está agotado. Se agotaron los partidos políticos, se agotaron las ideas, pero me pongo a pensar que cuando uno está en el Ejecutivo se tiene que ver todo desde una óptica bastante distinta. Es tan difícil gobernar en un país como este, es tan complejo. Cada día más difícil. Cuando yo salí del Ministerio de la Presidencia, solo conservo una declaración de todas las que di. La tengo en mi oficina, cualquier día que usted vaya, se la enseño. Fue una entrevista que me hicieron José María Penabade y Guillermo Villegas al terminar mi función como ministro, y se titula "Este país se está haciendo ingobernable". Este país se ha hecho ingobernable, porque, vea, aquí estamos hablando de cosas muy interesantes, pero hay que situar algunas, me parece a mí, en un contexto de lo que se está viviendo en la realidad. Hace un momento hablamos del control político. Yo he estado 4 veces en la Asamblea Legislativa. 3 he sido diputado de la oposición y 1 he sido diputado de gobierno de las 4. No, perdón, 2 de gobierno y 2 de oposición. Bueno, nosotros cuando estábamos en el gobierno de Calderón teníamos un control político muy fuerte, ¿verdad?
muy fuerte. Pero era un control político sobre cosas importantes. Es que ahora hemos caído en otra cosa. ¿Vea? Una vez Juan Diego Castro dijo una frase que a mí se me dio grabada con relación a algún medio de prensa. Dijo que una cosa es el periodismo investigativo y otra es el periodismo averiguativo. Eso tiene una connotación muy importante, son cosas muy diferentes. El control político de hoy es averiguativo, no es investigativo. Entonces la Asamblea no se preocupa por hacer un control político realmente trascendente, importante, sino que yo veo que se van por el detallito, ¿verdad? Por la cosa más superflua, de menos trascendencia. Por las galletas. Sí, claro, eso que usted dice, ¿entiende? Entonces el tema es, bueno, que si fulano se tomó 3 cafés o 2 cafés y que por qué, eso no es el tema. El tema es que hay cosas más grandes que la oposición, que entre paréntesis, hace rato no existe oposición en este país, ¿verdad? Debe poner sobre el tapete, pero tienen que ser cosas importantes para el país. Este país no puede vivir en el detalle ese de la cosita insignificante que se convierte en la gran cosa, en la gran noticia y que consume la labor de los diputados y de la Asamblea. Voy a ir a un corte. Usted hablaba de que la democracia participativa hay que darle cierto vuelco. Hablemos de eso. ¿Cómo hacemos para que vuelvan a llegar diputados de nivel, ¿verdad? Gente que realmente tenga un pensamiento claro de hacia dónde va el tema? Ya venimos después del corte. Ese es otro gran tema. Bien, continuamos con el programa de esta semana. En el Club Unión estamos en Diálogos por la Democracia con 3 grandes exlegisladores, don Rolando Laclé, don José Miguel Corrales y don Humberto Vargas Carbonell. Miren qué entretenido cuando están en el corte comercial, ¿verdad? Como que se sueltan un poquito más y se pone muy entretenido. Y decía don Humberto, qué tirada, es que mientras no haya sanción en las cosas que se hacen, pues uno puede hablar mucho, claro, pero sancionar. Por eso es que le decía yo, una manera de sancionar políticamente es destituirlo, sí, que jurisdiccionalmente en la cárcel, pero ya el tribunal dice que no. Segundo, mire, me parece que una gran falla que hay en estos momentos es la falta de liderazgo. Cuando el presidente falla, el sistema casi que se hace inservible. Le explico, a mí me tocó ser diputado en 2 oportunidades con líderes muy fuertes. Uno se llamó Daniel Oduber Quirós y el otro se llamó Óscar Arias Sanz, Óscar Arias Sanz, con el que no estuve de acuerdo ideológicamente, pero no puedo dejar de reconocer su liderazgo muy pronunciado. Cuando el presidente no tiene ese liderazgo, normalmente quien lo suple es el ministro de la presidencia. Al inicio del gobierno de Rafael Ángel tenía un jefe, un ministro de la presidencia que no le caminaba muy bien. Manda a don Rolando y el asunto empieza a caminar. Don Luis Alberto Monge tiene serios problemas en sus 2 primeros años, pone a Jiménez Veiga y el asunto empieza a caminar. Entonces, pero tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que mande. De lo contrario, estamos mal. Segundo, la impunidad en este país es desastrosa. Es el peor cáncer que se come las mismas entrañas. Veamos, hay un magistrado que es magistrado propio, suplente, pero en ejercicio de la Sala Constitucional y a su vez es abogado de la Casa Presidencial en el Tratado de Libre Comercio. Pues es un delito. ¿Y qué pasó? Nada. Hay un magistrado que le dice a su cliente, mire, yo soy magistrado suplente, pero yo le voy a hablar a mis compañeros magistrados de los asuntos que usted tiene y eso se arregla. ¿Qué pasó aquí? Nada. Hay un magistrado, bueno, hay una sentencia, un borrador de una sentencia que se desaparece. Va ese borrador de una sentencia a una de las partes interesadas. Eso es un delito. ¿Qué pasó? Nada. Está en la cárcel. Hay un gobierno que regala X millones de dólares a un gobierno. Ese gobierno coge ese dinero y lo empieza a repartir como si fuera personal. Y hoy resulta absuelto en los tribunales de justicia. Pero no se dan cuenta que aquí la impunidad es lo peor que nos está ocurriendo. Y nos podemos llevar todo el programa, si quiere usted, señalando falencias del Poder Judicial. ¿Y qué? Entonces,
las leyes sí son ciertas para el indígena de Baja Talamanca que se roba un cerdo para alimentar a sus hijos. Para ese sí hay cárcel. Entonces, no solamente es el problema político, con sanciones políticas, que sería el revocatorio de su poder, sino en el campo de la vía jurisdiccional. Pero entonces entro en algo que me pongo a pensar. Hay no sé cuántas leyes, y se hacen más, ¿Sí? ¿verdad? Y es dele hacer leyes. Y cada vez la parte, digamos, que administra el Estado tiene más puertas cerradas y todo tiene que llevar unos procesos larguísimos y eternos, ¿verdad? Y no puedes casi que funcionar y te va paralizando poco a poco. Pero aún así sucede todo eso que sucede. Usted está explicando. Y la trocha y la mocha y todo lo que pudo haber sucedido. Entonces, muchas de las leyes que salieron... Se declara de interés público la explotación de una mina de oro, y aquí paz y gloria. Pero sí, por Dios, y es se un vota el prevaricato que no necesita ni siquiera explicación, hombre. Y no instruyen el proceso. Claro, pero la Asamblea Legislativa o las Asambleas Legislativas nos han sentado a decir, mire, todo lo que hemos construido hay que revisarlo porque ya se agotó. Yo creo que el problema no es un problema de leyes. Es un problema, hay un problema mucho más profundo. Es el ser humano, estamos fallando. Es un problema humano, ¿verdad? Que tiene que ver con muchas cosas, un poco con las cosas que mencioné al inicio, ¿verdad? Es decir, la calidad intelectual y la preparación de la gente que gobierna cada día es menor, eso es muy grave. Segundo, no hay pensamiento, este país dejó de pensar, eso es muy grave. Es decir, hay muchos factores, el tema no es un tema solo de leyes, este país está lleno de leyes, pero los partidos... y está lleno de instituciones, mire, cada día hacen más instituciones, ¿verdad? Y algunas se repiten. Y ¿cómo se llama? Y las instituciones al final lo que hacen es entrabar, pero los temas de fondo que se suponía que iban a resolver la creación de instituciones nunca se resolvieron. Entonces lo que hemos hecho es entrabar más bien las cosas cada día más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un problema más profundo. Y esto tiene que ver, repito, con la calidad la calidad de los planteamientos y del pensamiento. José Miguel decía hace un rato, bueno, ¿qué hacemos con los partidos políticos? Para elección de diputados habrá que buscar otro sistema. Yo no encuentro otro sistema que no sea a través de los partidos políticos. Pero lo que hay que hacer es poner a los partidos políticos otra vez a pensar y a ser serios. Aquí hubo muchos años en que los partidos políticos hicieron muchas cosas buenas por este país, ¿verdad? Sí, sí, claro. Este país tiene cosas muy buenas, ¿verdad? El Partido Republicano es uno no de los solo partidos no solo cosas malas. Lo que pasa es que hemos venido en decadencia, ¿verdad? Porque hace rato, mire, yo me acuerdo de un debate que hubo entre don Luis Alberto Monge y don Manuel Mora cuando yo fui diputado en el año 70. Bueno, ahí no volaba una mosca en la Asamblea Legislativa cuando estaba produciendo ese debate, ¿verdad? Porque era un debate profundo, ¿verdad? Con ideas, con cosas de fondo. ¿Hace cuánto que usted no oye nada de eso en la Asamblea? Bueno, el último que yo oí, y con eso arranqué, fue el que ustedes dos tuvieron. Y con eso arranqué el programa. El último que yo oí. Y fue muy pequeño, porque yo recuerdo a Jorge Luis Villanueva en un debate a propósito de la banca nacionalizada en el gobierno de José Joaquín Trejos, claro, que Jorge Luis duró 9 días consecutivos hablando en un debate extraordinario con respecto a la banca. Usted puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo, pero démonos las ideas para ver cómo está el asunto. ¿Quién discute? Aún más, la prensa te dice, la asamblea solo para hablar. Pero por Dios, si la asamblea se hizo para hablar. Parlamento viene del francés parler, que quiere decir hablar. Parlamentar, para eso hay que hablar. Pero ahora si usted debate, entonces está perdiendo el tiempo. El problema es del sistema político. Es mi opinión. Aquí hay mucho talento en este país. En las cosas que a mí me interesan, muy a menudo leo, por ejemplo, las tesis de la Facultad de Historia en la UCR. Leo periódicos y tal, y trato de mantenerme informado. En la Facultad de Economía hay muchachos brillantes, en la Escuela de Derecho no se diga. Pero esa gente está marginada. Pero tampoco va a llegar no le va a hacer mucha gracia llegar a ser diputado. Muy bien. Por eso es que no es que llegó la gradería de sol. Yo creo que cualquier asamblea buena debía tener por lo menos una parte de gradería de sol, de gente que siente los problemas y los intereses. Ojalá hubiera campesinos ahí, obreros que estuvieran luchando por las libertades que hoy les son negadas.
Lo que hay es que hay una costra burocrática que se reproduce como se reproduce por partenogénesis las bacterias, ¿verdad? Entonces son los mismos, ¿verdad? Y entonces hoy, para tener posiciones en el Partido Liberación Nacional, hay que ser amigo de los Arias. Y don Óscar Arias tuvo el tupé de decir en una de las asambleas antes de ganar la presidencia que este país lo que necesitaba era una dictadura democrática. Y es en gran medida lo que estamos viviendo, y por eso hay una crisis de representatividad. Nadie se siente representado por esos organismos, ni siquiera los votantes de ese partido. Por eso Pero es que los partidos te presentan una plancha. Usted presenta una plancha que ya fue previamente escogido, vote. Muy bien. Hagamos otro programa para discutir los sistemas para elegir diputados. Verá que sí hay soluciones. Entonces, sí hay soluciones. Pero Honorando dice que no. Sí hay sistemas para elegir los diputados. Yo creo que hay muchas alternativas. Hay sistemas. Usted puede incluso reunir a sectores de la intelectualidad para que promuevan, incluso para ser ratificados o no por una asamblea, o pedirle a las organizaciones sindicales y campesinas que digan quién creen que pueden ser los diputados capaces de representarlos. O sea, en un inicio dijimos que el sistema, en mi concepto, se había agotado. La democracia representativa se agotó. Bueno, ¿qué sigue entonces? Lo que sigue es la democracia puramente formal, ¿verdad? Porque aquí, como dijo algún autor alguna vez, se practica la democracia de un minuto. El costarricense tiene derecho a intervenir en los asuntos públicos solamente en el minuto en que vota. Después, ¿quién escucha a la gente? Sí, pero le voy a decir que en ese minuto también mucha gente va a votar sin saber, otra ni siquiera se acerca. Por eso es que hablamos que tenemos lo que tenemos porque los cogemos. Yo sé que se compran votos y todo esto. Esta es una historia aparte, ¿verdad? Aquí, y además hay quien presiona. Tal vez el caso más escandaloso que hemos tenido fue el del TLC, ¿verdad? Donde le decían a los trabajadores de algunas fábricas, si el referéndum lo gana el no, ni vengan el lunes. Eso es. Ahora, pero abájate un segundito, Beto, porque eso necesita una explicación. El 88 del Código Electoral es producto de lo que había habido antes del 48. Nace el 88, donde dice que los gobernantes están totalmente inhibidos para hacer campaña electoral. Cuando presentamos para que se diera el Tratado de Libre Comercio por medio de convención, por medio de referéndum, resulta que don Óscar, porque esa es la verdad, saca del Tribunal Supremo de Elecciones un pronunciamiento que le dice que el artículo 88 se refiere al voto de las elecciones para elegir presidente, pero no para el voto para hacer un referéndum. Y entonces se le permite al señor presidente de la República, a los señores ministros, presidentes ejecutivos, hacer campaña política, y no solamente eso, sino al señor embajador de los Estados Unidos hacer campaña política a favor del TLC. Nosotros lo denunciamos, los acusamos penalmente por el delito de prevaricato. ¿Y qué pasó aquí? Paz y gloria. Yo tengo que irme el último corte. Bueno, sobre eso quiero decir que yo no comparto la tesis que sobre el TLC tiene don José Miguel y don Humberto, ¿no? Pero yo creo que el TLC fue una cosa importante, que si este país no tuviera TLC, quién sabe cómo estaría. Pero una cosa, don Rolando, es si el TLC es bueno o es malo. El asunto es cómo se aprobó el TLC. A propósito de eso, se justificaba la interpretación del Tribunal del 88 para autorizar al presidente. José Miguel, yo soy absolutamente en contra de esa historia mentirosa de que los presidentes de la República tienen que ser neutrales. Porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces es mejor que autoricen al presidente de la República a participar en un debate de un tema nacional en el que no coincidimos, pero yo respeto también profundamente lo que ustedes piensan sobre eso, porque eso cada uno tiene su criterio. Pero es mejor que lo autoricen a participar, a que participen a escondidas. ¿Qué es lo que pasa ahora con la prohibición electoral? Para dejar de lado por un segundo esto. Dice que el presidente es neutral y que los ministros son neutrales
Y yo, que he estado en la oposición más veces que en el gobierno, le puedo decir a usted que no es cierto. El gobierno cuando quiere se mete profundamente en la campaña. Todos los gobiernos se meten en las campañas políticas a favorecer a sus candidatos. Entonces, esa es una de las hipocresías yo tengo que ir en el país. Si me permiten, tengo que ir. Déjenme contestarle a Rolando. A ver si hacemos un No debate se vale, aquí. ¿verdad? Si no te dejan contestar. ¿Me permite ahora? Adelante. Rolando, una cosa es participar y que mi participación no tenga el peso de decir me quitan o me ponen, y otra cosa es participar con ese peso. Ejemplo, una cosa es el señor presidente de la República decir voten por, o de lo contrario yo no les doy, o yo lo destituyo, o yo tal, y otra cosa es participar sin ese poder. Si yo soy embajador de los Estados Unidos y llego a Cartago, a la zona franca, a decirles, señores, si ustedes no votan a favor del TLC, estas empresas de los Estados Unidos todas se van. Bueno, yo no estoy de acuerdo que el embajador de Estados Unidos participe ni en eso ni en nada. Ahora sí toca irme a un corte comercial. Ahora sí toca ir a un corte comercial. Eso no me parece por otras razones. Sí, voy a tratar de... Voy a dejar un minuto. Sí, pero para tratar de recanalizar el tema, porque voy al último segmento y lo que quiero saber es ¿qué hacemos para levantarle el nivel a la Asamblea Legislativa? ¿Qué tenemos que hacer según ustedes para que eso suceda? Ya venimos. Bien, retomamos el tema, estamos en el Club NIEM, estamos en Diálogos por la Democracia, tratando el tema de la Asamblea Legislativa. Les confieso con una preocupación que he reiterado en varios programas. Hay que hacer algo por este país, a mí me angustia y a mí me preocupa, y de verdad que esta es una solución que tiene que venir de los costarricenses. Señores, ustedes tres han estado en la Asamblea Legislativa, han salido con la frente en alto, han hecho buenas gestiones, pero ahora yo les pido, por favor, que en su sano pensamiento, en esa capacidad que tienen, nos expliquen por dónde le ven salida a que retomemos una Asamblea Legislativa más pensante, más dedicada a arreglar los problemas de este país. Como se me han alargado un poco los segmentos, en este tengo poco tiempo, así que les pido que vayamos completando. Perdón, yo quería nada más decir, bueno, hay que cambiarlo todo. Yo comencé diciendo que la Asamblea no es un estanco dentro de la sociedad costarricense ni de la organización política, es todo el mundo político de este país, y además de que no hay ideas o como consecuencia de eso son ciegos, absolutamente ciegos los principales cuadros políticos, comenzando por el Poder Ejecutivo. No ven las realidades, no logran ver lo que se está incubando en este país. Y como yo creo que los pueblos no se suicidan... Perdón, usted me dice que no puede ver lo que se está incubando. ¿Qué se está incubando? Pues el descontento popular es tan grande, y no solo por razones económicas, se está incubando, pienso yo, un gran levantamiento popular que habrá en este país inevitablemente, cuando la gente no le espera. Mire, el famoso Caracazo, que todavía no se sabe cuántos murieron, ni se sabe quién lo organizó. Y en Europa están apareciendo los movimientos de los indignados y tal, que todavía no toman una forma política, pero que la tomarán. El grupo del 99% en Estados Unidos, ¿sabe por qué? Porque en la historia no hay pueblos que colectivamente se suiciden. Hay un momento en que la gente responde, pierde el miedo porque necesita algo nuevo. Y termino recordando nada más que la idea esta de muchos estudiosos de estos temas: la violencia social no la produce la pobreza, sino la diferenciación social. Y el gran problema social en este país, en este momento, es la diferenciación social. Crece el grupo
de los que no tienen nada cada vez más. Y hay un grupo que no crece, más bien se hace más pequeño, de los que tienen todo, los que están acumulando todo el capital en este país. Y las medidas que se toman, eurobonos, y esto es pensando en los que tienen plata. Se les olvidó que los pobres son seres humanos, no digamos ciudadanos, porque la ciudadanía aquí a gran parte de los costarricenses se la robaron hace mucho tiempo, pero son seres humanos. Y esto se ha olvidado. Una cosa que no quería dejar pasar, si me lo permite, una pequeña digresión. Una felicitación a la dirección de este club, que ha abierto las puertas para tener este tipo de charlas. Yo nunca me imaginé que podría darse. Yo no sé quién la autorizó y cómo viene Canal 13, pero que en las instalaciones del Club mío se debate este tipo de cosas, me parece de la mayor satisfacción y un cambio radical de lo que es esta institución. Segundo, mire, yo creo que hay muchas maneras de poder enderezar este barco. ¿Cómo se escogen los candidatos a diputado? ¿Cómo se escogen los diputados? ¿Cómo votamos por ellos? Y cómo el tribunal va asignando las distintas plazas, eso tiene que cambiar para que Costa Rica pueda tener otra vez un parlamento como el que todos añoramos. Y segundo, por Dios, la gente buena, que entre en política, porque siempre va a haber política. Y si la gente sana, buena, honrada, trabajadora se margina, los partidos o la política queda en manos de la gente menos deseable. Por eso es una instancia muy respetuosa, a que todas las personas entremos en la medida de lo posible al quehacer político, porque a lo contrario la política se va a meter con nosotros, y eso yo creo que nadie lo quiere. Fernando. Bueno, yo creo que el tema de la elección de los diputados para mejorar la Asamblea es fundamental, ¿verdad? Coincido con José Miguel que el tema es, hay que mejorar la manera como los partidos seleccionan a los candidatos a diputados y hay que mejorar la manera como los ciudadanos tenemos derecho a elegir los diputados. Hay que olvidarse de esas listas cerradas, hay que empezar a pensar en listas abiertas, donde la gente tenga el derecho de votar por un candidato a diputado y no necesariamente votar por el primero y después a lo mejor sale el quinto que a mí no me gusta. Eso no tiene sentido. Ese es un tema importante, el sistema de elección es fundamental. Segundo, los partidos tienen que volver a pensar, ¿verdad? Si los partidos vuelven a pensar, la gente de los partidos vuelve a pensar, y si los partidos ven que su gente tiene que tener otra vez pensamiento, ideología, orientación, eso va a mejorar también la calidad de la Asamblea. Y la último, el llamado que hace José Miguel, yo lo suscribo. La gente buena tiene que participar en política. Yo pasé muchísimos años de mi vida dedicado a la política, me dio grandes satisfacciones, grandes dolores de cabeza, pero la verdad es que yo me siento satisfecho de que hice algo por este país que me ha dado tantas oportunidades. La gente tiene que participar, la gente buena tiene que participar en política. Eso de que, no, yo no participo en política porque la política es muy sucia, no vale si queremos que el país camine bien. En política no hay sillas vacías. Si usted deja la silla vacía, alguien la va a ocupar. Hagamos un esfuerzo y un llamado a la gente buena, a la gente sana, a la gente que tiene buenas intenciones en este país para que participen. Una pequeña distinción, un reconocimiento a este muchacho que está retenido, y perdona que hable bien de vos estando presente, porque en un inicio, en el 48, la oposición a Liberación Nacional la hizo fundamentalmente un periódico, de cuyo nombre yo no me quiero acordar, pero que se llama La Nación, hay que reconocerlo. Es la oposición a Liberación Nacional, o Liberación se hubiera desbocado totalmente y se convierte en un PRI. Pero después de eso, la oposición a Liberación quedó hecha una diáspora. Es el talento de don Rolando Laclede y la benevolencia del presidente Monge el que permite que la oposición se organice como tal para que Liberación Nacional tenga oposición. La democracia funciona si hay oposición. Si no hay oposición, la democracia no funciona. Y es este muchacho, don Luis Alberto Meonce, y los diputados de entonces que permiten que la Unidad Social Cristiana naciera con ese nombre como partido político. Por una fusión. Sí, había que hacer una reforma de la ley para que pudiera hacerse la fusión. Yo también le agradezco mucho a José Miguel ese reconocimiento. La verdad es que hay otra persona, y él lo mencionó, que hay que agradecerle eso, se llama Luis Alberto Monge. Cuando yo le planteé al presidente Monge esta posibilidad,
presidente Monge me contestó, yo soy su aliado en eso, porque el país necesita otro partido político. Así es. Y eso fue una cosa importante, funcionó durante muchos años. Y el problema es que ahora no hay oposición, Ahora no como hay lo oposición. señalaste. No hay vos, Pero oposición. es que ahora hay muchos partidos políticos. Bueno, y eso... pero por no hay Dios, oposición. Por Dios, no hables cosas feas, hombre. no. Una asamblea que nombra a Justo Orozco en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. No. Eso es desafiar a la gente decente de este país. Es desafiar a la gente decente, a los que la nación no les da cabida, ni algunos canales, pero que es la gente decente de este país, la que está marginada de la política partidista, pero que también están pensando en el país. Lo que pasa es que no encuentran la casa donde se pueden alojar. Ahí usted, don Humberto, está viendo otro tema en el último minuto, pero el tiempo me gana. Así que el compromiso que me queda es a estos señores, los vuelvo a invitar, si ellos están anuentes a venir, ¿verdad? Que les agradecería mucho. Mucho gusto. Para hablar de en qué casa, decían ellos dos, hay, por favor participen, yo creo en eso, por favor participen, ya sé que los buenos nos metamos en política es importante, que se activen también. ¿En dónde? Esa es nuestra segunda preocupación. ¿Con quiénes? Ahora, ¿quiénes van a abrir puertas? Esa es la otra y última pregunta. Pero además, el tema que dijimos, hay que concretarlo. ¿Cómo se deben de elegir los diputados ahora que pareciera tenemos una democracia participativa prácticamente colapsada? Gracias a mis invitados. Representativa, perdón. Representativa. Es que, ¿saben? Les voy a contar una cosa. Cuando los tengo a gente tan importante, me concentro tanto en el tema que comienzo a... ¿Verdad? Vamos a despedir el programa agradeciendo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. A todos los que... Felicitaciones a vos por... Es un gusto para mí estar con estos dos señores y con usted. Así es, muchas gracias. Y como siempre, que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitamos este precioso país.